telefónica para conversar de lo que les decía. Y los infectólogos están llamando a usar mascarillas en transporte público, centros de salud, ojo pelado. La doctora, pues, infectóloga, presidenta de la Sociedad Venezolana de Infectología, nos va a explicar. Bienvenida, doctora Patricia. Buenas tardes, otra vez porque se oía malísimo. A ver. Hola María Graciela, ¿cómo es? Hola María Graciela, no, Graciela, ¿cómo estás? Claro Siempre que me María confundo. Graciela es la doctora es la doctora María Graciela López, que fue presidente de la Sociedad Venezolana de Infectología. Tocaya. Es Sí es. una buena amiga, Pero no ¿cómo es? dijiste Gabriela, que sí, eso sí es terrible, pero No, bueno. no. Ok, bueno, ¿qué está Ah, pasando? Necesitamos mascarillas de nuevo, doctora. Háblenos, por favor. bueno, fíjate, necesitamos mascarillas para sitios emblemáticos, Ujú, no como en el 2020 y en el 2021 que la mascarilla todo el tiempo, hasta durmiendo prácticamente. ujú, Necesitamos usar las mascarillas en sitios emblemáticos como el transporte público. ¿Por qué el transporte público? Porque el transporte público, sobre todo el mexicano, tiene unas características muy particulares. No puedes abrir las ventanas, no puedes, son pocas unidades y entonces se acumula mucha gente, o recoge mucha gente, gente parada, gente no guardan distancia. Entonces el metro es subterráneo, no puedes abrir ventanas, no puedes. Entonces, por eso recomendamos que en sitios como el transporte público se use la mascarilla, en los sitios, en las instituciones de salud, sin lugar a dudas, hay que usar mascarillas. Hacemos un llamado a los colegas porque además en las instituciones de salud está el mayor número de personas vulnerables, mm, que son a las que principalmente debemos cuidar, porque bueno, las personas van a hacerse laboratorios, consultas con sus médicos, por diabetes mellitus, por hipertensión arterial, por cáncer, por enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Entonces, ese mismo concepto que hemos manejado y metido yo para cuidarte a ti. Entonces, ujú. es cuidar sobre todo a esas personas que conforman el grupo de mayor riesgo, el grupo más vulnerable, las embarazadas, por ejemplo, hay que cuidarlas. Entonces, el llamado que hacemos es a esto. Además que cuando el doctor Pedro Genvario, director de la Organización Mundial de la Salud, pues declaración da por finalizada la fase de emergencia de salud pública internacional, no significa que desapareció SARS-CoV-2, se produce la COVID-19. De Ujú. hecho, se sigue transmitiendo SARS-CoV-2 en el mundo, se sigue transmitiendo en Venezuela. Tenemos pacientes que están en sus hogares con control por telemedicina. Recordemos que hasta el 85% de las formas de los casos de COVID-19 son formas leves que pueden controlarse Claro. con tratamiento sintomático en sus hogares. Pero bueno, hay un porcentaje que podría ser necesitar hospitalización, una forma de moderada severa, y bueno, tenemos que estar alertas y estar atentos en ese sentido. Por ejemplo, insistir en el lavado de manos tampoco es nada del otro mundo, porque es que realmente tenemos que lavarnos las manos, no solo Sí, para sí. prevenir. Eso es un hábito. Sí, que no. Eso es un Ujú. hábito, o sea, exactamente, no solo para prevenir la COVID-19, sino también otras infecciones respiratorias, incluso infecciones del tracto gastrointestinal. Es importante el lavado de manos. Ciertamente. Ah, ¿cómo es el COVID ahora, doctora? Porque Eh, uno ve unas gripes horribles, o sea, que, sí, no, ¿cómo es el COVID ahora? Que se te pegan los ojos, que bueno, eso es COVID, no, ¿verdad? ¿Cómo es el COVID bueno, ahora? Ajá. el COVID ahora sí, o sea, es decir, COVID-19 tiene un abanico de síntomas muy grande. Lo hemos ido aprendiendo a lo largo de estos 3 años. Estamos con 3, 4 síntomas y ya, bueno, se extendió muchísimo. Se abrió ese abanico, entonces pues, una fiebre o fiebre un día o fiebre continua, eso varía de persona a persona. Ajá. Hay mucha congestión nasal, hay dolor de garganta, hay personas que Ujú. hacen conjuntivitis o lo que son ojos rojos y les pica mucho, la tos. Hay unas personas que hacen tos esporádica, hay otros que hacen tos muy frecuente, que bueno, que son ataques de tos como más fuertes que otras personas. Y también está la parte gastrointestinal. Hay personas que hacen evacuaciones diarreicas que les dura un día, pero ese día hacen
siete visitas al baño por evacuaciones diarreicas. Entonces, Imagínese. sí, exacto. Entonces el malestar aumenta, pues. ¿Y cómo sabemos entonces? Hay que hacerse la prueba. Ah, exactamente, lo dicen es Pero claro. no nos vamos a librar de esa prueba, doctora, por favor, algún día. Algún día, pero en estos días todavía no. De hecho, retomando la declaración del doctor Pedro, el dado que está de fase, pero hace un llamado a dos cosas. Uno, a seguir haciendo diagnóstico, es decir, seguir haciendo pruebas. Como todavía sigue la transmisión de SARS-CoV-2, la primera opción diagnóstica para descartar o confirmar debe ser COVID-19. Y eso lo hacemos con el hisopado nasofaríngeo, para hacer detección de antígeno o PCR en tiempo real. Y eso da negativo porque lo hiciste entre el tercer y el cuarto día, los síntomas están negativos. Bueno, mira, ya tenemos otras opciones. ¿Ok? Y lo otro llamado que también hizo es a la vacunación. Hay que completar la vacunación del grupo familiar, pero bueno, la única manera de saber si tienes o no tienes COVID es porque sí, mucha gente dice que tengo esta gripe fuerte Claro, por y eso preguntaba, doctora. Y uno ve unos síntomas ahí que antes no se veían, tampoco tiene fiebre, uno lo ve con gente cercana. sí, Y bueno, y una tos y un dolorcito de garganta, eso es COVID. sí, bueno, tienen que hacerse la prueba porque sí hay muchos pacientes que tienen esas características, o a lo mejor la fiebre es muy bajita o simplemente no les da fiebre y es COVID. Cuando tú le dices, te dicen, bueno, tengo 3, 4 días sintiéndome así, no sé qué, y mira, ¿te hiciste la prueba? No. ¿Y por qué no te la haces? Te la hacen y le sale positiva. Ay, Entonces, no. entonces ahí, Ay, no, vale, qué pava siriaca, diría mi abuela. Te lo juro, ¿ah? y sí, la verdad es que bueno, lo que pasa es que si tú si te cuidas, es decir, si tú te montas en un ascensor, yo, Patricia Valenzuela, no me monto en un ascensor sin mascarilla. Yo, Mm. eso será de mis traumas No, bueno, hay pandémicos. que hacerlo, doctora. Vamos a pero imitarla, hay que hacerlo, hay que hacerlo. pero si estás en un ascensor de una torre de oficinas que va lleno, tienes dos opciones. O no te montas, esperas otro, tres opciones. O bajas por la escalera o te pones tu mascarilla. Mm, ¿Entiendes? O sea, así ok, es simple. Porque es cuidarte tú para cuidar a tu gente en tu claro. casa y a tus colegas y a tus amigos, a tu gente querida. Pues eso es lo Bueno, que queremos. Aunque no son igual en número, hemos tenido hospitalizaciones de personas sí, con sí. COVID-19. Entonces, el llamado es a cuidarnos. No son las mismas medidas súper estrictas de 2020, 2021 y gran parte de 2022, pero ten en cuenta los tips que hemos mencionado. Claro, claro que estaremos atentas. Y siempre la consultaremos, doctora. Muchísimas gracias, de A la verdad. orden. Gracias a ustedes, No, por cuídense. favor, un abrazo, doctora Patricia Valenzuela, presidenta de la Sociedad Venezolana de Infectología. Bueno, ya saben, cuidado con esos ojitos con la gaña, ¿ok? 1 y 17, 1 y 47 minutos.